Bueno, pues así de rápido ya estamos de vuelta y seguimos con Andoni Busquet, el alcalde de Basauri. Hemos hablado de aparcamiento, un tema importante en el municipio. Vamos a hablar de otro, también transporte, servicio de lanzadera de San Miguel. Tela, ¿no? Complicado. ¿Qué ocurre con este servicio? Es algo que se ha puesto para ayudar a los vecinos, pero hay alguno que se aprovecha, ¿no? Demasiado. Bueno, el servicio de lanzadera además de mi barrio, de San Miguel, joder, casi nada. No, a ver, yo creo que la lanzadera se puso, y además creo que con buen tino y yo creo que acertadamente, para acercar a los vecinos y vecinas de San Miguel al metro. De alguna manera, pues para que estuvieran en igualdad de condiciones en ese tema con el resto de vecinos y vecinas de Basauri. Bien, inicialmente la lanzadera, cuando no llegaba todavía el metro a Basauri, iba hasta Bolueta y allí dejaba a los vecinos y vecinas de San Miguel. Y volvía, y no paraba en Basauri. ¿Qué ocurre? Al llegar el metro a Basauri, de alguna manera se sigue manteniendo la lanzadera para seguir asegurando ese servicio, pero bueno, pues pero sí es cierto que al parar en Basauri, pues bueno, había vecinos y vecinas, o hay vecinos y vecinas que igual le dan otro uso, y no específicamente para ir al metro. Lo razonable y lo racional, si el principal uso de la lanzadera es ese, acercar a los vecinos y vecinas de Basauri al metro, pues es de alguna manera, nosotros qué lectura decimos, oye, en tanto no podamos hacerlo de otra manera más racional, seguimos manteniendo la lanzadera. Pero vamos explorando otras vías. Y la vía que además que nos parecía, y que la correcta es, bueno, si tenemos una frecuencia suficiente de Bizkaibus, que la tenemos aproximadamente cada 20 minutos, utilicemos Bizkaibus como esa lanzadera. Y que al final los vecinos y vecinas de San Miguel que vayan al metro, ese viaje de alguna manera de Bizkaibus, de la parada de San Miguel de Bizkaibus al metro, no lo paguen. Al metro, si van al metro. Pero para eso hay que hacer aplicaciones informáticas, hay que llegar a acuerdos con el consorcio, con Bizkaibus, acuerdos que aparentemente igual desde fuera pueden parecer fáciles, sencillos, pero no siempre lo son. Bueno, entiendo que con el consorcio de transportes anterior no fue posible, yo creo y espero que con este lo sea. Entonces, bueno, ahí estamos y estamos haciendo ese ejercicio y trabajando en ese sentido. Pero bueno, en eso estamos. Otra cosa es, yo creo que es un tema interesante y que estamos estudiando y debemos además estudiar, desde hace tiempo además, es si en Basauri es necesario un autobús urbano. Para determinados barrios sobre todo, y para acercar a vecinos y vecinas de determinados barrios a equipamientos generales para todo el municipio, ¿no? Por ejemplo, no sé, polideportivo, por ejemplo, quizás ambulatorio. Bueno, pues tenemos que verlo. Efectivamente, tenemos que valorarlo. La lanzadera ahora nos cuesta el orden de 400.000 euros, que no es poco, y autobús urbano, pues tenemos que valorar trayectos, si tiene un costo que podemos soportar, etcétera. Y además yo recordaría, aunque lleguemos a este acuerdo con Bizkaibus y con el Consorcio de Transportes, en este acuerdo también el Ayuntamiento tendrá que pagar algo por los vecinos y vecinas de San Miguel que vayan. O sea, no va a ser un acuerdo gratuito. O sea, que no, seguramente no serán 400.000 euros casi de vuestra lanzadera, pero sí será un importe importante que el Ayuntamiento tiene que pagar. Pero el objetivo, repito, es este, el que siempre ha sido acercar a los vecinos y vecinas de Basauri en igualdad con otros vecinos del municipio al metro. No para que ellos usen, ¿no?, de forma intraurbana. Pero es que esto es otro uso, que igual es necesario y lo tenemos que valorar, pero si es necesario, seguramente también será necesario para todo el municipio. Y en eso estamos, repito, no es fácil, primero por el coste y luego porque tenemos que valorar muy bien los trayectos, tenemos que valorar muy bien las paradas, bueno, pero estamos en ello. Yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer, sea factible ahora o sea factible más adelante, sea posible ahora o sea posible más adelante. Entonces podríamos hablar de que va a desaparecer el servicio tal y como se conoce ahora. Vamos a seguir acercando a los vecinos y vecinas de San Miguel al metro a través del Bizkaibus con una frecuencia similar o incluso menor que la que da la lanzadera y en tanto esto no se logre, la lanzadera sigue vigente. ¿Hay alguna fecha? ¿O... Estamos trabajando en ello, no te diría porque es un tema de negociaciones, de aplicaciones informáticas. Hombre, por rentabilizar nuestros recursos y por hacer una eficiente gestión de los recursos y de los dineros de todos, pues intentaremos que sea cuanto antes, pero no tiene una fecha para mañana ni para dentro de 2 semanas y obviamente cuando se haga se avisará a los vecinos y vecinas. ¿Qué te parece si hablamos de vivienda? Es un tema importante, ¿no? Hay mucha gente que, bueno, pues busca tener su espacio en Basauri. Yo supongo que allí estaréis encantados de que venga la gente a vivir y de los que viven ahí ya de siempre se queden, ¿no? Sobre todo para los jóvenes. Sí. ¿Se piensa en construir vivienda protegida para ellos? Sí. Igual es... Porque ahora como están las cosas cuesta, ¿no? Decir, me compro una vivienda particular por mi cuenta,
muchas veces dices, voy a ver si puedo conseguir de protección oficial y en donde yo vivo, ¿no? Que no me tenga que ir fuera. Además, sí, yo recordaría que es que eso nos ha ocurrido durante muchos años. Es verdad que por distintas causas, entre otras porque la gestión del urbanismo en Basauri es muy complicada por lo que antes hemos hablado. Terrenos que son de muchos, es complicada. Entonces, bueno, tenemos un acuerdo para edificar vivienda de protección oficial desde el 2004 con el Gobierno vasco. Es cierto que muchos años no se ha edificado apenas, no se ha construido apenas, y eso ha hecho que muchísimos vecinos y vecinas de San Miguel se hayan ido a otros municipios, sobre todo el entorno, curiosamente. O sea, que no se han alejado mucho. El que es de Basauri es muy de Basauri, o sea, no va muy lejos. Lo quiere tener cerca, En ¿no? general hay de todo, pero muchos se han ido a los pueblos del entorno porque no han tenido oferta de vivienda. Por distintas causas y problemas, pero es en realidad, no han tenido oferta de vivienda suficiente. Nos toca dar una vuelta a esa situación y seguir apretando para que eso se acelere. Lo que es la promoción de vivienda de Basoselai está terminada, yo creo que entregados todos los pisos o casi todos. En San Miguel el ayuntamiento ya está actuando por sí mismo, por su cuenta, y ya está haciendo derribos que preceden a lo que viene después, que es la construcción. En el ámbito de Sarratu también, bueno, se activó recientemente, está un poco parado el tema, se ha activado recientemente, y el Gobierno vasco ya ha contratado las obras, de forma que yo creo que empiezan ya, si no han empezado. Había una fase anterior en Sarratu que era la vivienda libre, que ya estaba para arriba y bueno, es apreciable, y la de protección oficial en etcétera empezará ahora. Entonces, bueno, la de Azbarren seguramente nos va a ir para más largo. Ahí yo creo que en Azbarren sí tenemos que avanzar yo creo que en la configuración del proyecto, en dar una vuelta al proyecto a día de hoy, viendo cómo está la demanda de vivienda y las posibilidades de la gente de otra vivienda, dar una vuelta a todo lo que es el proyecto de Azbarren, y sí, yo creo que Azbarren tiene una urgencia y una necesidad de rehabilitación y de regeneración de la zona. Y en eso tenemos que avanzar, primero, en rehabilitar y regenerar esa zona, y segundo, en ir conformando el proyecto, para cuando podamos edificar. Pero bueno, Sarratu, repito, arranca ya la parte de protección oficial, San Miguel estamos ya en derribos, y bueno, pues vamos. ¿Cuántas viviendas más o menos se harán de VPO? En Sarratu yo tenía 60 VPO y 90 sociales, y en una segunda fase irían otras 130. En San Miguel estaríamos hablando de unas 169 viviendas protegidas, y en ese entorno estaríamos. Digamos que junto con las ya entregadas de Basoselai y la futura fase de Azbarren, cuando podamos arrancar, estamos hablando del entorno de unas 900 y pico viviendas de protección o tasadas, que sí entendemos que en un escenario de unos años, de una década, pues bueno, cubría bastante bien las necesidades de vecinos y vecinas. Repito, por lo menos que no se nos vayan los que no quieran irse, y bueno, ya si quieren venir de otros sitios, pues fenomenal, pero por lo menos posibilitar que los que no quieran irse, vecinos y vecinas de Basauri, no se vayan. Además, repito, la gente de Basauri es muy de Basauri. Y luego muy de San Miguel, muy de Calero, muy de Ariz, pero bueno, muy de Basauri. Con esto de que se dice que se quiere liquidar Bilbao Ría 2000, ¿Basauri sería una de las grandes afectadas? Ahora que hablamos de vivienda, porque creo que había grandes proyectos, ¿no?, para realizar, y ahora igual se van a ver un poco ahí relegados a más adelante. Esto hay que explicarlo bien, Marlene. A ver, Bilbao Ría 2000 hay dos niveles. Una, niveles de socios, que hay distintas entidades públicas, ayuntamientos, entidades estatales, Diputación, Gobierno Vasco, etcétera, que son socios. Y Basauri, en este caso, que no es socio del Bilbao Ría 2000, y lo que tiene es un acuerdo, que en su día hace. Y un acuerdo por el cual se hacían determinadas actuaciones en Basauri, y el ayuntamiento tenía que asegurar la viabilidad económica de la operación. 100%. Bueno, no voy a valorar, no voy a hacer una valoración al respecto. Solamente digo lo que son los hechos. Tenía que asegurar la viabilidad económica de la operación 100%. En este escenario, cuando entramos al ayuntamiento, nos encontramos con una deuda contraída con Bilbao Ría 2000 por algunas actuaciones que se habían hecho, y que tenía que asegurar el ayuntamiento su viabilidad económica, pues de aproximadamente unos 2 millones de euros. Hemos ido rebajando algo esa deuda, pero es la deuda que tenemos con Bilbao Ría 2000, y bueno, y tenemos que, pues es cierto, sentarnos con ellos y ver cómo reformulamos el tema. Pero nosotros no somos socios.
con lo cual el Ayuntamiento de Basauri, sobre las cargas, no cargas o obligaciones que tenga el Bilarri 2000, no tenemos nada que ver, excepto el acuerdo que tenemos firmado con ellos. A partir de ahí, sí es cierto que el Bilarri 2000 era un estamento, un elemento que facilitaba mucho la gestión de las cosas. ¿Por qué? Muy fácil. Determinadas instituciones, o si tienes que ir a Madrid, al gobierno español o a otros sitios, pues muchas veces tienes, para que lo entiendan los televidentes, despachear mucho para llegar a quien quieres estar, ¿no? A la persona con la que quieres estar. Bilbao 2000, una de las grandes virtudes que tenía es que sentaba periódicamente, pues cada mes o cada 2 meses en la mesa, pues a tanto el de Adif como el del gobierno español de SEPES, como el del gobierno vasco. Entonces eso posibilitaba mucho que algunas gestiones o algunas actuaciones o algunas obras se agilizaran. Pues es cierto, Bilbao 2000 jugaba ese papel de elemento desbrozador, el que desbrozaba un poco el camino. Pues bueno, veremos qué pasa con Bilbao 2000. Pues sí es cierto que si Bilbao 2000 puede asumir ese papel en las actuaciones que queda por hacer en Basauri, lo asumirá, y si no, pues bueno, pues tendremos que formularlo de otra manera, ¿no? Pero el hecho de que Bilbao 2000 lo hagamos con ellos o no, puede facilitar o no facilitar, agilizar o no, pero no posibilita o imposibilita que se haga algo. Posibilita o imposibilita que se haga algo el que haya dinero. Lo más importante, ¿verdad? El que haya dinero. Y el que haya operaciones hoy en día, yo creo que urbanísticas racionales, razonables, con un riesgo medido. Bueno, en eso estamos en el proyecto de San Fausto Pozuecoche Bidebieta. Cuando se habla de vivienda, pues siempre hay una cara negativa, ¿no? Que son los desahucios. ¿Se han producido en Basauri? Sí, sobre todo sí es cierto lo que nos llega a nosotros, que hay que aclarar. La información generalmente llega al ayuntamiento cuando hay una orden judicial de desahucio en el que de alguna manera piden la cooperación, la colaboración de la policía local. Sí es cierto que está siendo muy con cuentagotas últimamente en Basauri, por lo menos lo que llega, repito, el ayuntamiento muy con cuentagotas. En muchos casos también de locales comerciales, no solamente de pisos, y en muchos casos también pisos en situaciones de alquiler, no tanto de hipotecarios. Bueno, hay cierto goteo, realmente no está habiendo mucho, pero ha habido cierto goteo. Y además yo diría que cada vez, afortunadamente, más espaciado. Pero también, aunque sea así, yo creo que el ayuntamiento tiene y debe atender a las personas, pero desde el punto de vista de la cobertura social, igual que hablaríamos de cualquier servicio social, ¿no? O cualquier ayuda social. Son personas que en un momento dado, a ver, cada caso es cada caso, en un desahucio o en cualquier situación. Cada caso es cada caso. Y todos son muy distintos. Pero sí es verdad que hay situaciones de personas que han tenido un bache en su vida, que no han actuado irresponsablemente, sino que han tenido un bache en su vida, que de repente se encuentran en una situación muchas veces con cargas familiares de peligro de desahucio, y ahí tiene que estar el ayuntamiento. Y para eso hay que habilitar en el ayuntamiento servicios, protocolos y sistemas. Y en eso estamos trabajando en servicios sociales. ¿Qué le dirías a las personas que pueden estar en una situación así y que igual no han dicho nada? Porque hay mucha gente que a estas cosas le dan vergüenza, le dan pudor ir a pedir ayuda. ¿Cómo voy a ir al ayuntamiento a pedir ayuda, no? Es un tema personal. ¿Les dirías que pierdan la vergüenza y que vayan, antes de llegar al extremo, ¿no? De que no se pueda hacer nada? Sí, creo que tienes mucha razón. A ver, yo diría no solo en el tema de los desahucios, sino en general en todo lo que son ayudas sociales y política social. Hay gente que tiene mucho reparo, mucha vergüenza acercarse a los servicios sociales. Yo creo que hay que tener un discurso y dar un mensaje de normalización, de normalidad. Los servicios sociales son unos servicios que se pagan con los impuestos de todos y de todas, que están para ayudar a quien tiene un bache en su vida, a quien hay que ayudarle para que tenga condiciones más o menos de igualdad para salir adelante en su vida respecto a otros, darle unos mínimos para que pueda tener una vida digna. Y en eso yo creo que los vecinos y vecinas no tienen que tener vergüenza, que es una lectura además que hacíamos la totalidad de los grupos políticos en Basauri, que tenemos que plantear acciones y alguna acción de comunicación, bueno, ya hay pensada, pero no solo eso, sino acciones que normalicen los servicios sociales. Están ahí para atender a los vecinos y vecinas que tienen un bache en su vida y hay que echarles una mano en especial. Y así hay que tomarlos como cualquier otro servicio o equipamiento municipal. Y en el tema de los desahucios, pues diría lo mismo. Creo que un punto importante para resolver y que no llegue a sus últimas consecuencias un desahucio es que hay una detección previa. Que el vecino o vecina afectada venga a los servicios sociales.
cuanto antes, incluso cuando se ve en riesgo de que llegue a esta situación, incluso sin tener una orden de desahucio, en cuanto esté en riesgo de llegar a esta situación, que venga. Que estamos ahí, y los servicios sociales también están para atender esas situaciones. Y además están organizados para atender esas situaciones. Ahora también, bueno, recientemente yo creo que ayer se anunció por parte del Gobierno Vasco, Eudel, y que en el ámbito de la justicia, bueno, algún tipo de acuerdo vamos a ver. Yo creo que todos los esfuerzos que hagamos son pocos. Entonces, bueno, vamos a ver también cómo se coordina todo esto, las acciones que se anunciaron ayer con lo que son los servicios municipales que tenemos establecidos. Pero repito, ánimo, el tema de desahucios y no desahucios en personas que estén en un bache en su vida, que es un servicio normal y normalizado y está para atender a los vecinos y vecinas. Otro problema importante que se vive, no solo en Basauri, sino en todas partes, es el paro, ¿no? Mucha gente que pierde el trabajo, empresas que cierran. ¿Cómo está la situación en Basauri? Pues Basauri históricamente ha tenido unos niveles de paro por encima de la media de Euskadi, desde luego, y de Vizcaya también. Ahora andamos, yo creo que en últimos datos, en el 21,7. Es un dato importante, es un dato grande. Por debajo de la media estatal, bastante por debajo, pero es un punto importante. Ayuntamientos, ¿qué capacidades tenemos en todo lo que es la promoción económica y empleo? Tenemos pocas competencias y algunas capacidades. Es cierto que pues aspectos como la formación, bueno, la promoción empresarial, etcétera, son competencias de otras, pero se pueden y se deben hacer cosas. Y más en un pueblo como Basauri con muchos parados y paradas. Sí es cierto que como institución directamente no puedes hacer mucho para paliar el paro, esto es, directamente es contratar personas o tener funcionarios o laborales que a día de hoy, tanto por el aspecto económico como por las medidas del gobierno español que nos plantean muchas limitaciones a la hora de contratar, o sea, si no tuviéramos un problema, dos. Eso ya, y porque también es cierto, pues muchas instituciones ya está bastante dimensionado el tema de los funcionarios o de los trabajadores o trabajadoras, ¿no? Entonces, por ahí, complicado. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que estamos haciendo. Tener entidades para la promoción de empresas y de gente que va con proyectos empresariales. Yo creo que tenemos por aquí algún dato al respecto. Por ejemplo, Beargintza Etxebarri Basauri. Entre los años 2011 y 2012, bueno, se apoyó la creación de 120 empresas que han generado aproximadamente 192 puestos de trabajo. En todo lo que es el área de trabajo de Beargintza, en todo lo que es inserción laboral directa, también se han conseguido 236 contrataciones. Más, en este ámbito, recientemente se aprobó también el Plan de Empleo Comarcal, que plantea 26 líneas de actuación. La mayor parte en el ámbito de la formación, del emprendizaje, esto es, a quien tiene una idea, un proyecto empresarial, apoyarle, y también de la mejora de la empleabilidad, ¿no? Que al final en gran parte es formación. Y luego también creo que hay que hacer esfuerzos en comercio y hostelería. Un pueblo, un municipio sin comercio y hostelería es un municipio muerto. Y nosotros, desde luego, Basauri siempre ha tenido mucha vida, un municipio muerto con todo lo que implica. Basauri siempre ha tenido mucha vida, queremos que siga siendo así, y ahí también entonces tienes que plantearte acciones en hostelería y comercio, acciones de apoyo, directas e indirectas. Indirectas, el que haya actividad en la calle y en que haya unos niveles importantes de actividad, cultural, deportiva, a todos los niveles, hace que haya gente en la calle y que obviamente la gente consuma y gaste más en los comercios y en la hostelería. Pero luego también hay que intentar apoyar directamente. Una de las cuestiones que también este año se planteaba nueva en presupuestos eran unas ayudas a la mejora de la competitividad de los comercios. Yo creo que entraban ahí, estoy hablando de memoria, temas como escaparates, temas como mejora de la iluminación y eficiencia energética, temas como yo creo que algún mobiliario y algún equipamiento. Bueno, estamos trabajando en el tema también de las terrazas estables, de cara también a la hostelería, porque entendemos que otros municipios las tienen, muchos municipios del entorno, y que mejoraría la competitividad también de nuestra hostelería, que por cierto también hay que reivindicar, que yo creo que es potente en muchos aspectos, pero por ejemplo en el tema de pinchos, uno de los puntos fuertes, creo que hay que decir, si me permites, en antena hay que hacer un poco de publicidad. Tenemos unos grandísimos bares con un gran servicio y en algunos casos con unos grandísimos pinchos. Por ejemplo, como dato, 3-4 de esos bares están tradicionalmente casi todas las finales de pinchos de Euskadi y Vizcaya. Entonces, bueno, tenemos ahí una... Y luego son muchas acciones que yo creo que, bueno, desde lo que podemos tenemos que hacer. Ahí es un dinero bien invertido siempre.
Yo quería hablarte sobre una situación en la que están pues casi 700 trabajadores, que son los de Yerdao, la antigua Sidenor, ¿no? Y bueno, pues hemos podido hablar un poco con ellos, nos han contado cómo está la situación. Lo tienen complicado, nos dicen que llevan 19 reuniones con la empresa desde septiembre, intentando llegar a un acuerdo para el convenio, no se ponen de acuerdo. Al final, ¿vosotros sabéis algo de este tema? ¿O se han puesto ellos en contacto con vosotros, os han contado? Porque es que nos dicen que hay más cosas, ¿no? Que ahora te comentaré por si sabes tú. Sí, hemos tenido un contacto. También es cierto que aquí tienes que ser muy escrupuloso y muy delicado en las formas, ¿eh? Es un conflicto entre trabajadores y empresa que nos preocupa mucho porque hay muchos trabajadores y trabajadoras de Basauri en la empresa, y obviamente sí hemos tenido un contacto. Y ahí lo que nos toca, yo creo que es bueno, saber en qué situación está, escucharles, ver hasta qué punto podemos mediar o hacer algo, pero es cierto que esto es una cuestión entre una empresa y sus trabajadores, con lo cual sí tenemos cierta capacidad de mediación o de presión, pero limitada. Pero bueno, sí que hemos hecho algún contacto y bueno, y es posible que nos reunamos próximamente también, pero bueno, sí, yo creo que lo que nos toca es estar encima de esa situación y de otras. Porque en Basauri sí, por nuestro tejido empresarial, siguen habiendo grandes empresas de muchos operarios, que ya no hay muchas ni en Vizcaya ni en Euskadi. Joder, pues yo no sé, me imagino que Gerdau estará en torno, yo creo que era en torno a las 700, 800 personas. Supongo, Bracestone, Firestone también tuvo problemas, estará, me imagino que en torno a las 1000 aproximadamente, estoy hablando de memoria, ¿eh? Pues Fagor no andará, también tiene muchos operarios, no sabrá su número exacto. Y todavía mantenemos el tejido empresarial pues, de empresas muy grandes, algunas en manos de multinacionales, que ojalá sigan con nosotros muchísimos años, pero claro, cuando las decisiones se toman a 2.000, 3.000 kilómetros, 4.000 kilómetros, pues el ponerle cara a ojos a alguien es más complicado, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que nos toca, en lo que podamos, apoyar o impulsar que estas empresas sean más competitivas, en lo que podamos. Y a nivel de ayuntamiento la verdad es que son pocas las herramientas que tienes, pero también en lo que podamos intentar ir potenciando, primero ayudando a los que están, pero también ir potenciando otro tipo de tejidos empresariales, de pequeña y mediana empresa, ayudando a quien tenga una idea para poner una empresa en marcha. Yo creo que eso es una labor, porque tenemos que ir haciendo también, ayudando a crear ese tejido empresarial. Ayudando, digo, porque un ayuntamiento, un gobierno vasco, una diputación no crea empresas, ayuda a crearlas. Los trabajadores pues, nos se quejaban un poco de que la empresa les quería bajar los sueldos, subir las horas de trabajo, que querían prejubilar a la gente, dice, porque dicen que tienen pérdidas, pero supuestamente, presuntamente, como nos dicen, que la empresa tiene beneficios. Dices que han contratado más gente y además dice que presuntamente también se cobran sobresueldos algunos jefes de equipo. Son cosas complicadas internas de una empresa. ¿El ayuntamiento sabe algo de esto? O... Permíteme ser prudente, yo ahí no puedo ni debo decir nada, ¿eh? Porque no tengo información comprobada ni comprobable y además yo creo que no me corresponde. Yo creo que a nosotros nos corresponde, repito, estar al lado de los trabajadores y también de la empresa, en el sentido de si podemos hacer algo escuchar igual ambas partes, para ¿no? mejorar su competitividad, hacerlo, o para facilitar su labor, hacerlo, y también al lado de los trabajadores en lo que podamos, pero ya y valorar ese tipo de cuestiones no podemos meternos. Además, repito, no tengo información fidedigna y comprobada para hacer un juicio de valor, sería muy imprudente por mi parte. Al final es complicado no pensar que casi 700 familias pueden estar ahí, vecinos de Basauri. Muy complicado. Se van a ver muchas veces hemos dicho, sí, Marlene, que al final si tose Gerdau, Sidenor, si tose Bracestone, si tose tal, el pueblo coge gripe, y es así. Pero bueno, es lo que tenemos y la situación es la que es, y es cierto que, pues bueno, está complicado, el tema está complicado. Yo sí diría que también hay que reconocerlo, que estas grandes plantas y empresas ubicadas en Basauri, en general son de una gran productividad, y eso también dice algo de sus trabajadores y sus trabajadoras. Son de una gran productividad. Otra cuestión es, repito, creo que también tienen mérito los trabajadores y trabajadoras. Ya te estoy hablando tanto de Bracestone, entiendo, como de Gerdau, como de Fagor, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que la situación económica es la que es, que la demanda de todo tipo de equipamientos, de coches, de servicios, de electrodomésticos, etcétera, 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 ha bajado muchísimo, y en esa situación, pues bueno, aunque seas productivo, pues aquí aprieta a todos, ¿no?
y las medidas no son fáciles para salir de la situación, pero creo que también hay que decirlo, son en plantas en general muy productivas. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje que les lanzamos también a los trabajadores que estén afectados y que nos vean, ¿no? Es decir, pues el ayuntamiento también puede estar ahí, formar parte de, bueno, pues ese problema y ver qué se puede hacer. Hablar con ambas partes, seguro que ellos están interesados. Eso sin duda. Para eso estamos, para eso y bueno, y para gestionar todo lo que tengamos que gestionar en el municipio, y para bien y para mal, pero ahí estamos. Pues Andoni, no tenemos tiempo para más, se nos quedan muchísimos temas en el tintero, pero espero que vengas a visitarnos una próxima vez para poder tratar muchos más temas de Basauri. Cuando queráis, me dejas, me enrollo. Es que ricasco, un placer como siempre. Muchas gracias a Andoni Busquet, alcalde de Basauri, quien ha estado con nosotros, además para cerrar esta temporada de Prime Time en el aspecto político. A ustedes gracias por estar ahí, como siempre. Hasta la próxima.